Él es mi abuelo, Demetrios Trimpópulos Sideri. Mi abuelo nació en 1901 en un pueblo llamado Skopje, en el centro de Grecia, a 2 horas y media aproximadamente de Atenas. Mi abuelo es hijo de Apóstolos Trimpópulos y Ekaterina Sideri. Sus hermanos Panayotis y Cristo. Sus hermanas Basiliki y Georgina. Mi abuelo vive su infancia en Skopje y, como podremos suponer, en 1901 a 1910, verdaderamente las oportunidades en el pueblo eran limitadas. Lo que hacía más sentido para él en ese contexto era viajar a la ciudad más importante de Grecia, Atenas. A los 15 años, él empieza a trabajar como cocinero y como mesero, y buscando llevar el sustento a su familia, trabaja en Atenas cuando un evento en el contexto político y social en el que estaba Grecia entra en conflicto con Turquía y se ve en la necesidad de enlistarse en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Él, estando en combate, recibe una bala en su pierna. Esa bala que recibe en su pierna en el contexto de la guerra, pues es difícil de tener atención. Y lo que sucede aquí es que cuando llega con un médico, lo que le dicen es muy difícil que te podamos quitar la bala sin que quedes cojo. Por lo tanto, él finalmente queda con su bala toda su vida, pero a su vez esto hace que él se retire del ejército. Regresando él a Atenas, sigue trabajando y había un contexto familiar importante aquí. Y es que los hermanos, tanto Demetrio como Cristo como Panos, tenían que trabajar para poder conseguir la dote con la cual se casaran Basiliki y Georgina. Elizabeth había fallecido de difteria desde muy joven, estando ella como adolescente. Entonces, a los 28 años finalmente, entre los hermanos se consigue todo esto, y él, ya después de haber cumplido con esa situación familiar, lo que busca él es oportunidades. Estamos hablando de una Grecia que se encontraba en una era posguerra. Voltea hacia América y decide viajar a México. Encuentra en México que existe cierta afinidad entre los valores y la cultura griega y los valores y la cultura mexicana. Él llega o viaja, se viene en barco de Atenas, del puerto de Pireos al puerto de Veracruz. Él aprendiendo 800 palabras en español a través de un diccionario, y llega a Veracruz y, sin tener otra forma de ganarse la vida, empieza él a preparar comida. Muy pronto él, en ese contexto en el que vivía él en Veracruz, decide que lo que hacía más sentido era viajar a la ciudad más importante de México, la Ciudad de México. Ahí él llega a trabajar como cocinero en el centro histórico, enfrente del Cine Olimpia, en un restaurante. Él empieza a hacer un poco de fortuna por ahí, y una vez que hizo fortuna también busca nuevos retos, nuevas oportunidades, y voltea hacia el norte. Llega aquí a Monterrey y en su estudio de mercado lo que él ve es sentarse en la Plaza Zaragoza y ver cuántos automóviles del año había. Al ver que no había tantos autos del año y algunos locales cerrados, decide que la mejor forma de ganarse la vida es encontrando oportunidades en Torreón, Coahuila. Él escucha el oro blanco y viaja hacia la ciudad de Torreón. Ahí funda lo que le llaman el Café Polo. El Café Apolo es un espacio, una cafetería que empieza a hacer para él su emprendimiento, y empieza él a atender a personalidades que llegan a la ciudad de Torreón. Vemos por aquí, por ejemplo, al general Lázaro Cárdenas. Y básicamente cuando llegaban gente a Torreón se atendía o se servían ahí mismo en el Café Apolo. Era un lugar muy concurrido. El contexto tecnológico que tenía mi abuelo en ese momento, por ejemplo, para hablar con su familia a Grecia, era pues prácticamente levantar el teléfono, pedir la llamada, y un operador hacía el enlace desde Torreón hasta la ciudad de Skopje en Grecia, y media hora después le llamaban para decir que el enlace había sido realizado. No era una comunicación instantánea como lo es ahora, sino que tardaban media hora en cómo conectarse. En su contexto familiar
nunca se olvida del pueblo, y en el año 53 él junto con otras personas aporta a su pueblo la escuela que hoy todavía sigue viva por allá. Más adelante llega a crear el Apolo Palacio, que es un restaurante de comida internacional, y como que se convierte como en el punto de referencia. Ahí él era como el Mercado Libre de Torreón, porque ponía de acuerdo a compradores y vendedores y de repente le caía una comisión por ahí. Es importante ese espacio o ese lugar para ver cómo se desarrollaba mucha del comercio o de la economía que había en la comarca lagunera en Torreón. ¿Qué es lo que me inspira de la historia de mi abuelo? Número uno es cómo él se mantuvo en movimiento constante. Una vez que él viaja de Escopí a Atenas, de Atenas a Veracruz, de Veracruz a México, México a Torreón, la realidad es que cada vez que él se mueve encuentra nuevos caminos que finalmente forjan sus decisiones. Entonces, el que se esté adaptando también a cada uno de los contextos, creo que es digno de admirarse. Pero sobre todo es que él jamás regresa a cada uno de los lugares por donde pasó. Siempre fue en constante movimiento de forma iterante, y él cómo llega al final a hacer lo que fue, finalmente lo va formando todas estas decisiones que va tomando en el camino. Por eso es que es muy importante el cómo se adaptó él a cada uno de los contextos. El contexto determina gran parte de mis decisiones, y eso creo que es válido en la historia de mi abuelo, pero también es válido en otras historias, como por ejemplo en la película de Sully, si recordarán, Tom Hanks, cuando él logra acuatizar su avión dentro del río Hudson. Lo que sucede aquí es que al final salva a todas las personas, pero se le hace un juicio precisamente porque la compañía de seguros no quería pagar el daño del avión. Y se le hace el juicio pensando o haciendo una simulación por computadora de cómo debió de haber tomado sus decisiones, y cuando al final de cuentas dentro del juicio él argumenta que tenía que ser considerado por un humano todas esas condiciones y deberían de agregar el tiempo que tarda un ser humano en tomar esas decisiones en base a esa información, finalmente el juicio se torna a su favor. Entonces, el contexto y la forma en cómo pensamos, en cómo reaccionamos nosotros, de alguna manera también marca la forma de cómo tomamos nuestras decisiones. Sabrán o recordarán ustedes la película de La vida es bella. Esa película donde el padre de familia lo que hace con su hijo es crearle todo un escenario, crearle un contexto que le ayudara a su hijo a alejar su pensamiento de la vida a través de un campo de concentración. De ahí lo importante que los contextos son para poder nosotros visualizar lo que está a nuestro alrededor, las circunstancias que me rodean y cómo tomamos nuestras decisiones. Nosotros, es un hecho que podemos nosotros crear innovación a través del conocimiento del contexto de las personas. Por ejemplo, yo sostengo que utilizar tirantes los uso desde hace muchos años. Me encanta usar tirantes a mí. Usar tirantes para mí es lo más innovador. Y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo de que usar tirantes es innovador. Yo tengo mis tirantes y sostengo que es innovación. ¿Por qué? Porque es un elemento del pasado que jamás había utilizado. Me atreví a usarlo y lo ejecuté, pero sobre todo me agrega valor. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Pero la gente que argumentamos que verdaderamente me agrega valor es precisamente porque tenemos que entender el contexto en el que estamos. Los gordos batallamos para acomodarnos los pantalones. Es una condición que si entiendes el contexto en el que yo me encuentro, serás mucho más afín. Se entenderá que las personas que estamos gordos y que batallamos para detener los pantalones en su lugar, que batallamos con los cintos, que tenemos que estar comprando cintos continuamente porque se van rompiendo o porque se van escondiendo, finalmente entenderemos que esto me agrega bastante valor. Entonces, si yo tenía un elemento que no estaba utilizando, que lo estoy utilizando ahora y verdaderamente me agrega valor, eso al final es innovación. La innovación no tiene que ser tecnología de punta ni tiene que ser algo demasiado disruptivo. Quien diga que no es cierto, pruébelo por favor, verdaderamente les será demasiado útil. Nosotros, ¿cómo tomamos decisiones? Nosotros tomamos decisiones con la razón y con la emoción.
Muchos de los pensamientos que nosotros tenemos, una vez que ya sabemos que el contexto determina gran parte de mis decisiones, creemos nosotros que nuestras decisiones las pensamos siempre mucho y que tomamos las decisiones de forma racional. Y otras decisiones las tomamos de forma emocional. En los estudios que yo he hecho dentro del Laboratorio de Innovación, hablando específicamente de servicios financieros, me tomo como ejemplo las decisiones cuando nosotros las tomamos de una forma racional. Es como si las tomáramos de forma manual, y el sistema que nos permite tomar decisiones de forma emocional es como en un piloto automático. Para explicar de una mejor manera, es como si yo, digamos, estoy escuchando que hay un pato porque hace como pato y digo, es pato. Una persona puede decirlo de forma racional como es pato si hace como pato, si se ve como pato, si toco las plumas, si veo la foto, si lo puedo tocar o si lo puedo leer. ¿Me explico? O sea, hay un pensamiento mucho más racional cuando me quiero asegurar de todas las variables que existen para poder decir esto es pato. Cuando estoy en piloto automático simplemente digo, ¿hace como pato? Es pato. En el caso de los servicios financieros, cuando nosotros preguntamos a las personas, ¿qué tarjeta de crédito es la que más te gustaría tener? La gran mayoría de las veces nos dicen, quiero la tarjeta que sea la más barata. Pero a su vez, cuando yo le pregunto, ese es el pensamiento racional, quiero la tarjeta más barata, pero cuando yo les pregunto verdaderamente cuál es la tarjeta que tienes, ¿sabes cuánto es lo que te está cobrando tu tasa? Que prácticamente nadie me puede contestar. Prácticamente nadie me contesta cuál es la tasa que le están cobrando. Nosotros perdemos mucho tiempo en cosas tal vez que no son tan relevantes, como por ejemplo buscar un estacionamiento. Estoy dispuesto a veces a dedicarle 5 o 10 minutos en buscar un estacionamiento que me va a costar 15 pesos, me quejo de ese costo de estacionamiento, pero cuando voy a tomar la decisión de un crédito hipotecario, que es una relación de 15, 20 años, es muy difícil que encontremos personas que verdaderamente hagan ese esfuerzo por pensar una relación que va a tener con un banco por 15 o por 20 años, buscando las mejores condiciones del mercado. También es cierto que cuando uno le dice, oye, ¿con qué banco quisieras trabajar? Pues me dicen con el que cobre menos comisiones, con el que dé mejor servicio, con el que tenga más cajeros automáticos, con el que tenga más sucursales. Sí, pero ¿con cuál banco trabajas? Es que pues es en donde me pagan. Es decir, yo quiero de alguna manera tener cierto comportamiento, pero por otro lado lo que estoy recibiendo es una forma de actuar totalmente distinta. La innovación, al final de cuentas, se trata, más que crear nuevos productos, de cómo cambiamos nosotros comportamientos, cómo los comportamientos que usamos nosotros de forma habitual los podemos orientar a que tengas un comportamiento financiero más responsable. Puedo poner como ejemplo que nos ha servido mucho el diseño y la economía del comportamiento para poder nosotros crear ciertos empujones o ciertas herramientas que le ayuden a las personas a comportarse mejor financieramente. Voy a poner algunos ejemplos de cómo se crean contextos en diferentes industrias para poder nosotros estimular ciertos comportamientos. Claramente tiene que ser la estimulación un elemento positivo y no un elemento negativo como la manipulación. Es decir, el uso ético de este tipo de herramientas nos lleva a estimular ciertos comportamientos que son mejores o positivos para la persona en lugar de manipular. El default, por ejemplo. ¿Qué pasa con el default? El default, les pongo el ejemplo, yo hace como 10 años dejé de fumar y 2 años después me preguntaban, ¿cuánto llevas ahorrado por haber dejado de fumar? Ni un peso, jamás había ahorrado un peso. Pero dije, tienes razón, en ese momento creé una cuenta secundaria, y entonces programé en la banca electrónica que me quitara 60 pesos diarios, sin dolor, sin tener yo que hacerlo, de forma automática. Al final del año tenía 18,250 pesos. ¿A quién le cae mal un bono de 18,000 pesos al final del año? Después de programar en la banca electrónica, sin dolor de que estarme quitando. Yo no tengo que hacer un proceso mental, ni tengo que ejecutar una acción cada día para hacerlo, que se haga en automático por default. Otro tema que ayuda a que se tomen ciertas decisiones son los social ratings, o cómo a través de las estrellitas que tiene un producto, muchas personas toman la decisión de la compra. Pocas personas se resisten a un producto que tenga 5 estrellas, 10,000 calificaciones, seguramente lo que piensan este producto es bueno, independientemente de la marca, sin cuestionar o sin tomarlo de forma racional.
La estructura de decisiones. Tengo 3 opciones, me marcan cuál usa más la gente y eso estimula también a que yo tenga el comportamiento para ir justamente a elegir alguna. Es decir, alguien elige por mí. Otro ejemplo es la gamificación o el juego. ¿Cómo podemos a través de este tipo de herramientas incitar ciertos comportamientos? Apple lo hace muy bien con su sistema de salud, cuando lo que busca es a través de este juego de marcar con una serie de círculos o de medio círculos como las metas de uso del Apple Watch o de su iPhone, precisamente para poder mantener la salud de la persona. Otro ejemplo es Lemonade. Lemonade es una compañía de seguros que es muy reconocida en Nueva York, que utiliza mucho este tema de la economía del comportamiento para poder hacer el abordaje de los clientes, mantener la comunicación, hace cosas muy transparentes y evidentemente es una compañía de la cual tiene una gran pegadura con sus clientes, una gran vinculación de sus clientes. Amazon, les voy a platicar de Amazon, que Amazon, no les voy a hablar de la tienda, que esa todo el mundo la conoce. Tampoco les voy a hablar de la tienda disruptiva que tiene en Seattle, donde uno entra, toma los productos y sale con la canasta y se va y ya le cobró. Les voy a hablar de la tienda que mató Amazon, Barnes & Noble, una librería común y corriente. Estando en el área de San Francisco, entré a esta tienda y al principio uno puede ver que la tienda es muy similar a lo que tú has visto en cualquier librería en Estados Unidos. Tienes tus libros que son los de negocios, tienes las categorías de cada uno de los tipos de libros, pero luego empieza a ver que te empieza a vender productos que tiene Amazon, como por ejemplo los Kindles, empieza a hacer venta cruzada de productos. Después te empieza a decir, bueno, los productos más deseados en la tienda de Amazon son estos. Ah, bueno, pues si son los más deseados, seguramente los voy a desear yo también. Empieza a manejar en ese contexto ciertas empujones a que puedas vincularte con determinados productos. Otra forma de cómo él trata de vincular es, dice, si te gusta este libro, te gustan alguno de estos 4 que te estoy poniendo. Y eso lo replica. Hacen una selección de 10, 15, 20 libros y te ponen 4 libros a cada uno que son similares, buscando también vincularte por ahí. Los libros de ficción, que son los más vendidos en el área de la Bahía, empiezan a regionalizar. No solamente lo que pasa en la página, sino lo que pasa en la zona en donde estoy. Más aún, llega a la calle en donde estoy. Los libros más populares en Santana Row, en la calle de Santana Row en San José. Seguramente, si a las personas les gustan estos libros que están aquí pasando por la calle, a mí me van a gustar. Empieza a haber esa vinculación. ¿Cuál es el precio? Amazon lo que hace es, estos precios que tú estás viendo por aquí, no te preocupes. Si tú eres Prime, vas a tener los precios más baratos, los que están en la página. Si no eres Prime, te voy a cobrar el precio de lista. Busca que formes parte de su comunidad. Sin duda, han hecho las cosas muy bien. Y las han hecho muy bien en el online y ahora en el offline, ahora en la tienda física. Algunos de los ejemplos que ellos hacen es estos botones con los cuales uno facilita la interfaz para que uno haga un pedido. Llega uno y lo coloca en su cocina, oprime el botón y automáticamente se hace un pedido. ¿No funcionaría esto para que pudiéramos nosotros hacer un botón para ahorro para el retiro? ¿No funcionaría esto para que podamos ahorrar para el enganche de mi casa? O sea, ¿no podríamos hacer este tipo de botones que son fáciles de ejecutar, difíciles de sacar, modificando estos contextos que tienen las personas para que puedan tener comportamientos más financieramente responsables? Sin duda, ¿qué vemos nosotros en el futuro? Pues que al final todo esto de la revolución y todo lo que tiene que ver con la tecnología, más que ver con la tecnología, tiene que ver con la psicología. La siguiente revolución es más psicológica que tecnológica. Tenemos mucha tecnología subutilizada. Hay que modificar comportamientos, buscar más los hábitos de uso y menos los hábitos de compra, buscar estimular más los comportamientos adecuados y el uso de estas técnicas para poder establecer consumos responsables, más que necesitar más tecnología. Sin duda hoy lo que nos está pasando es que tenemos nosotros muchos contextos a los cuales pertenecemos. Si hoy en día las decisiones que estamos tomando dependen de esos contextos y no estamos contentos con ellas, es momento de cambiar de contexto. O mejor aún, inventar un contexto para que mis decisiones sean mejores. Al final,
Creo que lo más importante es que nunca lo dejemos al azar. Muchas gracias.